¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur, una serie de polémicas esta semana con un feriado al finalizar la semana que permitió a algunos seguramente descansar un poco en esta semana laboral. Ha seguido la polémica con el proyecto de la rebaja de las horas de trabajo, el proyecto, propuesta original de Camila Vallejos del Partido Comunista, en donde el gobierno, yo encuentro, se ha enredado bastante con la propuesta de ellos y con las críticas que ha habido desde el oficialismo y de distintos sectores. Los sindicatos de Mininvierno, mientras tanto, siguen ahora protestando al frente del Tribunal Ambiental de Valdivia. Hasta esta región se trasladaron los trabajadores de Mininvierno, dado que ese tribunal aún no falla en relación al polémico tema de las tronaduras. También ha habido harta polémica en el ámbito de la Seremía del Deporte, en donde la Seremi que a cargo, Odette Callahan, está cuestionada por el diputado Karim Bianchi, quien señaló de que hubo una asignación de recursos directa y que hay contratación de familiares y amigos. También una polémica en torno al el director del Instituto Nacional del Deporte, o el exdirector Armin Altamirano, a quien se le solicitó dejara su cargo. En fin, vamos a conversar, como siempre, de los temas que nos interesan a los magallánicos aquí en Diálogo Sur con nuestros panelistas estables, don Alejandro Gusano. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Un saludo a todos los magallánicos que están escuchando este programa. Y bueno, otra semana más. Así es. Don Jaime, ¿cómo ha estado su semana? Bien, una semana, la verdad que entretenida, una semana con mucho error en la política. En el mundo de la política, la cantidad de errores que se están cometiendo hacen cada vez que la gente tenga mayores niveles de molestia. Pero, y en la región yo diría que se está reiniciando el debate del tema económico. Yo creo que ya se está visualizando más con los resultados electorales en Argentina, que la situación económica en la región está un poquito compleja. Conversemos un poco, ya que lo menciona, sobre las elecciones primarias en Argentina, en donde el candidato del kirchnerismo, Aníbal Fernández, obtuvo una amplia mayoría frente al candidato oficial y actual presidente de Argentina, Macri. Fue una elección muy comentada y muy esperada, ¿no es cierto? Argentina está pasando por una situación económica complicada, se generaron una serie de medidas económicas que en definitiva, y producto también de una situación que hubo con los precios y las ventas de los productos de exportación de Argentina hace 2 años atrás, se desató una crisis, hay un problema evidente, hay desempleo, hay pobreza, hay poca actividad económica. Y esto ha hecho que el pueblo argentino decida probar o cambiar de rumbo. No sé cómo ustedes han visto esta situación de este país hermano. Bueno, yo creo que esto es crónica de una muerte anunciada. Yo creo que esto pasa cuando los gobiernos abandonan sus principios. La verdad que el gobierno de Macri trató de jugar en 2 juegos. Tú no podés jugar en 2 juegos, en una parte en la que tú crees y en otra parte en la que tú no crees. Y eso no funciona así. O sea, tú si quieres hacer algo bien hecho, desde el principio debieron haber empezado a bajar los aranceles, cosa que no se atrevió, porque no se atrevió a ir en contra de los grupos de empresarios que son muy poderosos y organizados ya, y no se atrevió a ir contra los sindicatos. Por lo tanto, eso generó que tuviera inflación y una serie de problemas que se hubieran subsanado abriéndose al mundo. Argentina tiene que abrirse al mundo. No puede seguir con su economía encerrada, enclaustrada, a pesar que trató de balancear toda la balanza de pago y tratar de bajar los costos, que en el gobierno anterior los gastos habían sido enormes, generando inflación y qué sé yo. Pero el tema no es solamente que tú controles la balanza de pago, tú también tienes que generar políticas de desarrollo que estén coherentes con lo que tú representas, que es la libertad. La libertad es esencial. Si tú no crees en la libertad, no vas a generar nada. Y acá él abandonó parte de sus principios. Obviamente cuando tú haces las cosas a medias, nada funciona. Y la verdad que esto le pasaron la cuenta ahora del resultado, que ya se pasó 3, 4 años y ya no hizo lo que había que hacer.
Yo diría que hay dos elementos centrales en estos resultados. Primero, a ver, las encuestas para variar encuestas políticas no tuvieron ningún resultado. Al contrario, los niveles de fracaso de las encuestas es un tema muy complejo y que está poniendo en cuestión en Sudamérica en general el resultado de los análisis electorales. Dos, la respuesta de los ciudadanos. Esta era una primaria, ojo, no es la elección. Uh-huh. En esta primaria nadie esperaba, ni en Argentina, ni los del gobierno, ni la de la oposición, estos resultados. O sea, nadie creía lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué se produce este resultado? Que es la gran pregunta de esta diferencia tan brutal de 15 puntos que hace casi imposible que Macri la vuelva a recortar y que estaría dando un cambio de eje nuevamente a la política argentina. Creo que si no se controlan los efectos de los ajustes económicos con respecto a la población, generan un efecto realmente complejo. Cuando uno ve las cifras, objetivamente Argentina, que siempre tenemos la visión de un país rico, llegó a tener, reconocido oficialmente por Moro y Cristiano, 14 millones de gente en situación de pobreza. 14 millones. Esa cifra es una cifra brutal. Y eso hizo, yo creo, en mi opinión, que generara este castigo tremendo que tuvo el gobierno. Y esta situación de inestabilidad, este tema de que el mundo está mirando que Argentina no tiene un tema, yo diría, difícil. Mi percepción es que si los argentinos en general, a uno no le gusta meterse en otro país, pero no son capaces de ponerse a conversar para enfrentar esto, la verdad que ese país lo van a terminar destrozando. Hay ahí un tema, yo creo, de ajuste. Ahora, yo no sé si los últimos anuncios de Macri buscan resolver un problema de verdad o objetivamente es de campaña electoral, porque aumentó el incremento del sueldo mínimo en un 22%, va a bajar el IVA a la canasta. No sé si eso responde a un tema electoral o tienen caja o no para asumir una realidad de esa naturaleza. El gran problema de Macri, creo que a la larga lo que lo sepultó en el tema político es no cumplir la promesa. Cuando tú te preguntan, ¿va a asumir la presidencia de Argentina? Y le preguntan por el problema de la inflación, él dijo que era un tema súper fácil de arreglar, que era lo más fácil de arreglar. La inflación este año ya es 40% y la inflación los años anteriores. Entonces, eso tuvo un efecto directo en el ingreso de las personas. Si él no controlaba la inflación, obvio que la gente le pasó la cuenta. Yo creo que ahí está el gran tema en discusión. Es un tema que para nosotros es importante. Argentina es un elemento clave en nuestra actividad comercial y más en la región como la nuestra. ¿Qué va a pasar en los próximos meses en Argentina? La verdad que yo no me atrevo a tener una opinión muy fundada, porque la sucesión de hechos que se están generando son temas muy complicados. El día lunes, después de este proceso electoral, la caída de las acciones en la bolsa de Wall Street en Estados Unidos de las empresas que están en Argentina fue brutal, fluctuó casi un 40%. O sea, no es un tema menor lo que está pasando en Argentina. Y el proceso de fuga de capitales en esta semana ha sido tremendo. Si los argentinos no son capaces de resolver o tener una visión, una mirada común en algún momento de encuentro, la situación en Argentina en los próximos años van a ser muy compleja. Sí, yo coincido. Yo creo que además, el mismo presidente Macri lo reconoció públicamente. El gran responsable de esta elección es Macri. Y por decirlo de alguna forma, aquí el mérito, quien perdió la elección fue Macri, más que la hubiera ganado. Sí, fue voto castigo, ¿no? Fue un voto castigo, porque como dices tú, no cumplió con la promesa. Argentina es un país que depende mucho de lo que haga el Estado. Sí. Y por lo tanto depende mucho de las decisiones que tome el presidente y su ministro de Hacienda, su ministro de Economía. El manejo de la deuda externa, del financiamiento del aparato público es central en la economía argentina y evidentemente con una cierta cuota de mala suerte también, porque tuvieron un problema objetivo en la producción de cebada hace un par de años atrás, y eso fue lo que desencadenó un problema de pago y de financiamiento, etc. Yo creo que más que
más que el kirchnerismo represente una alternativa real hoy día en Argentina, la gente votó en contra de Macri, más que a favor del kirchnerismo. Pero a ver, a mí no me sorprendió el resultado, te lo digo yo, sabía que iba a pasar esto. Porque Macri no hizo lo que tenía que hacer. Si tú quieres regular la inflación, lo primero que tienes que hacer es bajar los aranceles aduaneros para que te ingresen precios reales de los bienes. Para compensar Pero claro, eso tiene un costo. El costo es que la industria ineficiente que tú tienes o se modernizan o desaparecen. Por eso hay que hacerlo muy gradual, pero haber partido de que llegó, ir bajando lentamente. Si al final, ¿por qué venían acá a comprar todos los argentinos? Porque la verdad que lo que vendían allá era irreal, digamos, hasta los precios y todo. Hoy día sigue siendo mucho más caro todavía. Entonces, toda esta dicotomía entre la realidad y lo que viven en Argentina te producen esta inflación y todo este manejo. Argentina tiene que insertarse en el mundo, tiene que cambiar esta política que lo sumergió Perón y que de ahí no han podido salir del famoso populismo. Es lo que nos está pasando en Chile. En Chile estamos viviendo lo mismo, estamos volviéndonos populistas. El Imperio Romano cayó por culpa del populismo. Todo el populismo es un cáncer que destruye los países. Hacer cosas, panes and circenses, pan y circo. Les doy pan y les doy circo para que voten por mí. Ese tema hay que terminarlo. No podemos seguir con eso, porque esa cuestión destruye los países. Y Argentina es un ejemplo. Y nosotros quizás vamos a ser otro ejemplo. Ahora, yo coincido también en que la crisis en Argentina, ¿no es cierto?, tiene una crisis política de liderazgo en este momento, más esta situación económica, va a afectar a Chile, digamos. Esto ya afectó el bajón económico que tuvieron en los últimos 2 años, y afectó seriamente. Y indudablemente esto afecta. Hay un nivel de intercambio, de comercio, de turismo, empresas chilenas con intereses allá, por lo tanto... Y yo creo que de alguna forma las autoridades económicas de Chile lo saben y lo han tratado de minimizar un poco porque se dan cuenta de que el problema es más grande. También como una forma de ayudar a Macri, creo yo, de no agrandar tanto el escándalo. El lunes salieron las cifras que entregó el gobierno de Chile respecto del turismo. Tuvimos una baja de un 21%. Eso, el grueso, es Argentina. O sea, el gobierno en el primer semestre, es decir, de enero a julio, reconoce una caída en el ingreso de turistas en Chile de un 21%. Me gustaría que se midiera en la región. Pero eso está teniendo efecto, eso tiene que ver directamente en relación al problema de los argentinos, que venían mucho a Chile a comprar, a los malls en el centro de Chile, al sur, al Puerto Montt, a Punta Arenas. Eso se está reflejando en las cifras que dio al gobierno el día lunes respecto de la caída en el turismo. ¿Se acuerdan ustedes que hace un año atrás hubo una diferencia y renunció el ministro de Hacienda? Si ahí partió el problema, si acá hubo una diferencia entre los técnicos y Macri, y esta diferencia nunca se pudo alinear y por lo tanto es obvio. Si tú no, mira, cuando tú asumes una administración, asumes un gobierno, tú tienes que hacer lo que tú crees que es lo correcto, son tus principios, tus ideales. Si tú abandonas eso, estás condenado al fracaso. Pero tú ojo, no puedes vivir con estoy de acuerdo, una pata acá y una pata allá. Pero estoy de acuerdo, por eso tiene que ver en el plan estratégico. Pero la gente lo que cobra, pues la gente no entiende mucho ese tema. Sí, pero... La gente lo que cobra es la promesa. Tú le dijiste que se iba a sanear, que iba a vivir mejor, que iban a deber menos, el resultado no pasó y por lo tanto la gente castiga. No tenía mucha alternativa para castigar, porque no había mucha alternativa para castigar en Argentina, se fue inmediatamente con la oposición. Lo cual está generando cada vez en los procesos electorales y en la política velocidad de respuesta mucho más rápida de la ciudadanía. Entonces, yo comparto contigo, yo no sé si fue que ganó, porque ni Fernández ni la Cristina tenían claro cuántos días creían que podían estar ahí, en el 4, 3 puntos. Objetivamente perdió Macri. La gente castigó a Macri. ¿Y la forma de castigarlo cómo era? Votando por la posición que se ¿Por qué lo castigó? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Es que no cumplió la promesa, independiente de que conozcas la técnica o lo demás, el tipo comprometió determinadas cosas, no las hizo, le pasan la cuenta. Y así yo creo que se va a empezar a dar mucho más en la política a nivel global. Oye, los quiero cambiar un poco de tema. Esta semana se apersonaron en Valdivia los
sindicatos o parte de ellos de Mininvierno están al frente del Tribunal Ambiental de Valdivia protestando y quejándose, presionando, porque había la expectativa que creó el propio presidente de ese tribunal de que a fines de julio, a más tardar, iba a haber un fallo en relación a la polémica que existe por el uso de tronaduras en Mininvierno. Hasta ahora, 15, 16 de agosto, no hay una resolución del tribunal y esto genera una gran incertidumbre, aumenta las posibilidades de que este emprendimiento cierre y que se genere más cesantía, que es lo que obviamente preocupa a los sindicatos, a los trabajadores, y yo diría que preocupa a la comunidad en general en Magallanes también. Bueno, yo creo que esto ya es vergonzoso. O sea, acá no puede ser que un tribunal demore todo este tiempo. Llevamos cuántos años con este tema. Yo la verdad, que fuera dueño de la mina Invierno, yo la habría cerrado ya, porque esto ya es vergonzoso. Tú no puedes estar en un país, parece bananero, que estemos 2, 3 años discutiendo si pueden hacer tronaduras o no, que las tronaduras incluso son ecológicas, porque te ahorra el uso de maquinaria que contamina mucho más. Si en el fondo es ablandar el terreno para que las máquinas puedan sacar el material estéril que está sobre el carbón, porque las máquinas se destruyen y se gasta mucho más y se contamina mucho más reparándolas y usándolas así. Entonces esto la verdad que ya es típico de un país bananero. La verdad que me llega a dar vergüenza tonto. No podemos estar esperando todo este tiempo. Segundo, el gobierno no dice nada, no habla nada. La verdad que cada vez es más y más vergonzoso todo lo que está pasando. Porque acá hay un tema, si bien es cierto el tema del empleo, súper grave, porque hay familias que viven de esto con buenos sueldos y todo, el tema más grave es el futuro energético de Magallanes, porque no ha logrado bajar al orden de $3 la producción de gas. Por lo tanto, hoy en día, la única energía económica que tenemos para el futuro y para desarrollar e instalar industria en Magallanes es el carbón. Entonces, esa falta de visión de futuro, esa falta de autoanálisis de los gobiernos, la verdad que me tiene impresionado, me llega a dar vergüenza. Me da vergüenza que nada funciona, los tribunales no funcionan, es todo como vergonzoso. Yo creo que acá es cierto, no puede ser. Primero, un tribunal de la República no cumple su palabra. Comparto lo que dice Alejandro. ¿Cuántos años se lleva en esta discusión? Y las tronaduras se hicieron por 20 años en Cocar, a 10 kilómetros de la ciudad. Claro, entonces, y nadie se enteró. Ni nos enteramos. Yo creo que hay varias cosas acá. Hay un malentendido ambientalismo. Eso yo creo que es un tema grave. Ya en la administración anterior, en el gobierno anterior, fue un desastre cómo enfrentaron y trataron de enfrentar este tema. El nivel de ignorancia y estupidez fue tremendo, porque originaron este conflicto. Se produce la paradoja de que todos los informes técnicos de los servicios públicos, todos los informes técnicos que uno conoce, de los especialistas y los técnicos dicen que esto es viable y que esto es necesario, que incluso contamina menos. Y resulta que hay actores políticos que dicen lo contrario y que no toman en cuenta. Eso ya es lamentable. Y adicionalmente, tenemos que se comprometen, se dan determinadas fechas. Acá, todos los tribunales conocen que esto tiene efectos sobre personas y no cumplen las fechas. Entonces, la verdad que el desprestigio que uno va teniendo las instituciones públicas es un tema lamentable. Y acá yo quiero hacer una digresión, porque la verdad que los ambientalistas y lo que está pasando en el mundo con estos informes de las Naciones Unidas y este tema de que objetivamente el tema del calentamiento global, las variaciones de las temperaturas, el derretimiento de la Antártica, o sea, hay un escenario que habla del tema medioambiental de manera relevante. Y a nivel nacional me gustaría que nosotros en esto tuviéramos una posición, porque yo estoy por los temas del medio ambiente y la protección del medio ambiente, pero tiene que tener una lógica de racionalidad y los esfuerzos, ¿quién tiene que hacerlo? Y acá quiero ser esto súper claro, porque es muy probable que los parlamentarios aprueben ahora, no sé, están en una tesis de alerta climática ambiental y una ley especial, porque viene la COP25, y todos quieren ser ambientalmente sustentables. Me parece bien, pero sí me gustaría que la gente sepa que tiene que hacer los esfuerzos y los sacrificios. Porque los principales problemas ambientales de Chile, ¿dónde están? En Santiago. Ahí tenemos un serio problema. No. Tenemos en Temuco, tenemos en algunas zonas del norte. En Quintero. En Quintero, pero resulta
que nos vienen a decir que los esfuerzos los hagamos en Magallanes. Le metemos más parque a Magallanes, le metemos áreas restringidas, le metemos que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro. Y resulta que si Chile contamina el 0,22 de CO2 en el mundo, me gustaría que se haga la evaluación de lo que contaminan las regiones y que los esfuerzos lo hagan las regiones. Me gustaría decirle a Girard y a algunos parlamentarios que se preocupen en Santiago lo que gastan y generan en CO2 y no nos vengan a castigar en Magallanes la posibilidad del desarrollo. O sea, hoy día Chile, las autoridades nacionales no tienen la verdad, ninguna seriedad cuando enfrentan estos temas. Debería Chile tener claridad. ¿Quiénes son las regiones? ¿Quiénes son donde se está contaminando y generando los mayores niveles de CO2 de 0,22? ¿Cómo se reparte en Chile? Y van a ver que la región de Magallanes es la única que aporta a disminuir eso. Y siguen insistiendo. Ese es un tema que tenemos nosotros que defender de una posición regionalista. O sea, para no variar, es posible que nos castiguen a nosotros por los errores que cometen en otras partes del país. Eso es inaceptable. Y veo que las autoridades regionales hacen Los desentendidos. los desentendidos de este tema. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos vean la cara? Desentendidos con T. Los invito a hacer una muy breve pausa y enseguida ya vamos a volver a Diálogo Sur a conversar de los temas que nos interesan a los magallánicos. Veremos. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Una actitud responsable evita accidentes. Nunca utilices una manguera de jardín o plástica para conectar los artefactos a gas. Si la llama de un artefacto se apaga, corta el gas y ventila el recinto antes de volver a encenderlo. Gasco Magallanes, calor natural. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Usa la calefacción eficientemente. No abras ventanas para regular la temperatura. Si bajas la temperatura en 2 grados, podrás ahorrar hasta un 20% en calefacción. Gasco Magallanes, calor natural. Conversábamos en el bloque anterior de esta situación de mini invierno y bueno, hay que decirlo, yo creo que es importante reconocer la labor y la función que están cumpliendo los trabajadores de esta empresa. Yo, hasta donde yo conozco y me he informado de esta situación, son pocos los casos donde los trabajadores están tan alineados con su actividad, porque no es que estén alineados con los dueños de la empresa, están alineados con su propia actividad. Con su puesto de trabajo. Con su puesto de trabajo, pero además defienden no tan solo lo que ellos ganan, sino que defienden lo que están haciendo. Por ¿me supuesto. entiendes? Entonces, porque saben que se está haciendo un esfuerzo serio e importante de minimizar y de compensar el efecto medioambiental que produce la explotación de carbón. Pero si esto es algo que deberían hacer todos los trabajadores y también
todos los empresarios. La unión entre el desarrollo, la creatividad y el trabajo están amalgamados. Tú no puedes separar una cosa de la otra. Si se muere una, se mueren las dos. Entonces, este es un tema que a mí me gusta esto porque está representando una defensa que participan los trabajadores en el tema. Y es súper importante que se tome conciencia del tema. Eso es fundamental. Pero bueno, yo creo que acá si el Estado, los gobiernos no tienen una visión de para dónde va la micro, estamos perdidos. El tema de la salmonicultura, nosotros tenemos el 60% de la región parque nacional. ¿Alguien encuentra coherente que en una región el 60% sea parque nacional? Apenas pueden controlar el Paine, que tiene 250.000 hectáreas, y van a controlar todo. Y aparte que es vergonzoso, a ti no te pueden castigar con esa cuestión. A nosotros nos destruyen como magallánicos con esto. Acá tenemos 46.000 kilómetros de borde costero y solo vamos a poder ocupar el 10%. Siempre y cuando la ley está, el tema étnico, puede que quede menos. Sí, oye, y a propósito de la salmonicultura que mencionaba Alejandro, hubo una declaración entre la CPC y los salmonicultores que manifestaron su preocupación por los proyectos de ley y por la situación que le está pasando no Austral, que puede ser bastante complicada. El intendente José Fernández señaló públicamente de que si se detectaba de que efectivamente habían estos errores y estas faltas en cuanto a la información que se había dado, se ponía en peligro la bonificación que ellos tienen a través de las leyes de excepción. A ver, pero ahí ya hay un error jurídico inmediato, o sea, independiente del tema. Porque la bonificación de la ley es un proceso industrial, ¿cierto? Que tiene que ver con el faenamiento de salmones. Que es distinto a este tema que hay de discusión respecto a la tasa de mortalidad, no en el crecimiento. No es la parte que está en bonificación en este proceso, indirecto. Entonces, hacer una aseveración de carácter jurídico de esa naturaleza política es complejo sin tener un informe legal, en mi opinión, que lo hace difícil de sostener. La bonificación va en función de lo que produjo la empresa en Porvenir. Y vendió. Y vendió, por lo tanto, a no ser que no haya controlado bien el servicio. Claro, que haya hecho una venta fraudulenta podría ser entendible. Pero esto es otro tema, esto acá se falseó la mortandad en los centros, que a mí me han dicho que es producto del transporte de Puerto Montt, acá que demoran 6, 7, 8 días cuando hay mal tiempo y se mueren los alevines. Entonces ahí, para variar, hay un problema en la norma que quizás no es la más correcta. Por eso Nova Austral estaba construyendo su piscicultura en Bahía de Gente Grande, que creo que era una inversión de $50 millones. Lo preocupante acá es que como son dueños extranjeros de norteamericanos y noruegos, que son grupos de fondos de pensiones, el problema es que esto va a quedar ahora un 2-3 momias, digamos, paralizado. Bueno, ya se paralizó una inversión de $70 millones de la Mitsui. Bueno, y eso es lo preocupante porque más allá de las bonificaciones, cómo se va a manejar eso, es una industria muy relevante en la actividad de Porvenir. Y si se ve afectada de alguna forma, Porvenir está directamente relacionado. Pero mira, pero a mí pero a alguno inteligente se le va a ocurrir que van a hacer un plan de reconversión para Porvenir, porque hemos tenido tanto inteligente que habla tanta tontera. Pero mira, acá esto es súper grave porque yo no entiendo cómo el gobierno y incluso autoridades no le dan el enfoque real a esto. Porque esto, yo lo voy a repetir, lo repito cada vez que... Hace 100 años tuvimos un desarrollo tremendo en Magallanes, en Punta Arenas, en todo producto de la ganadería. Todos los edificios antiguos que están fueron productos de este desarrollo. El auge que tuvimos fue enorme gracias a la ganadería, que hoy representa no más del 2-3% del PIB regional. Por lo tanto, hoy en día tenemos una nueva oportunidad a puerta, que es la salmonicultura, que hoy estamos balbuceando $500 millones al año y aún así pasamos al turismo, estamos en el 20 y tantos % y pasamos al turismo en el PIB regional. Entonces, lo que tiene esto es una proyección de 8.000 millones, esto podría ser una industria espectacular. Entonces esto de parar, de poner problemas, de esto, oye, controlemos, mejoremos, busquemos cuáles fueron los problemas, pero parar el futuro, parar el crecimiento... Pero mira, incluso ni siquiera eso, la proyección podría ser inmensa, eso es cierto.
Pero con la normativa que hoy día tenemos, no, lo máximo que puede llegar a generar la industria hoy día en Magallanes, con la normativa actual, es $1.000 millones, no más que eso. Porque está impedido, porque no van a haber más concesiones. No hay más. Y segundo, las cantidades de concesiones, sabe que hay por un tema de rotación, al final van a operar un tercio. Entonces, con suerte llegamos a $1.000 millones. Pero $1.000 millones de exportación para esta región, ¿cierto? Es relevante su actividad económica. Pudiendo llegar a 8.000, pero hoy día la normativa no lo permite. Pero mira, la décima región, la región de los 5.000 millones. 5.000 millones. Y tiene la mitad del litoral costero que tenemos en Magallanes. La mitad. Y ellos tienen 5.000 millones. Nosotros con lo que tenemos deberíamos llegar a 10.000 millones. Pero qué falta de visión de los gobiernos, del Estado, de los políticos. Quieren destruir Magallanes. Y yo creo que acá va a haber que pasarle la cuenta a los que correspondan después. Y fíjate que llama mucho la atención porque recientemente se conoció una encuesta sobre los sueldos que se pagan en Chile, y Magallanes es por lejos la región que tiene los sueldos promedio más altos de Chile, sobre 800.000 pesos mensuales. Y indudablemente que la actividad de la salmonicultura, mini invierno, y pienso yo que también los sueldos del sector público inciden en esa situación, lo cual me parece muy bien, porque esta es una región que es extrema, que estas cosas cuestan más, en fin, y por lo tanto tener el incentivo de ganar más es algo muy importante para que la gente tome la decisión de poblar y de venir a esta zona tan austral. Ahora, el problema es que eso hay que cuidarlo. Aquí no puede, yo creo que las autoridades tienen la sensación de que eso va a ser así siempre y es porque es nomás. No es así. Magallanes hace 20 años estaba en una situación absolutamente distinta, prácticamente cerrando, no existía salmonicultura, no existía explotación de carbón y dependíamos prácticamente de la inversión que hiciera el Estado y algunas actividades relacionadas con la pesca y punto. En Porvenir se hablaba de quién cerraba la puerta y las encuestas de los censos, etcétera, reflejan que Magallanes sigue teniendo un estancamiento poblacional, etcétera. Entonces, el desarrollo y buenas condiciones económicas en Magallanes hay que cuidarlas. Esto es muy frágil. Oye, bueno, pero yo quisiera, pero perdón, acaba de retomar algo. Yo viví el proceso, yo estaba en la estructura de gobierno cuando teníamos serios problemas con Porvenir. Dependía solo de un frigorífico. Y era terrible. Y la gente trabajaba solo en una temporada. Era un tema dramático. La cantidad de gente Porvenir que se tuvo que ir y que estaba viviendo en Punta Arenas o en otro lado, era tremenda. Hay más gente porvenireña fuera de Porvenir que en la Tierra del Fuego. Acuérdate, Puerto Natales, que el tema de invierno Puerto Natales eran los subsidios para los desempleados que daba el municipio. Porque eso es lo único que se hablaba en invierno. A trabajar al turbio. Claro. Entonces, yo estuve ahí y tuvimos que trabajar en la época, me acuerdo, de Ricardo Salle. Fue una pelea muy dura obtener el tema de la extensión de la ley Navarino en contra de la opinión del Ministerio de Hacienda, que no es un tema menor. Me acuerdo que la pelea con Izaguirre fue no menor y la decisión del presidente de la República fue tremenda y obligó al ministro de Hacienda a aprobar esa ley. Y veo que hay gente posteriormente que habla un montón de cosas, diciendo que no ha tenido efecto. Porvenir se ha sustentado gracias a esa ley. Gracias a la ley. Si no hubiera estado la ley Navarino, no habría ninguna inversión en Porvenir, ni una. Entonces, que algunos hablen tan arbitrariamente de la efectividad, de la eficiencia, cuando nunca analizaron ni vieron lo que pasó en esa zona. Yo le diría a la gente que hagan el ejercicio, que aprendan a hacer la pega de verdad. Hagan el ejercicio de eliminar la salmonicultura y hagan el ejercicio de eliminar la mina invierno. ¿Cuáles son los efectos reales en la gente, en las personas? Oye, pero lo más ridículo de todo esto, que si tú miras lo que contamina, por ejemplo, la producción de petróleo de NAP, lo que ha contaminado, lo que contamina incluso hasta la ganadería, la verdad que no se podría hacer nada, porque realmente el efecto de la minería del carbón, el efecto del tema de la salmonicultura hoy en día, con todos los controles que hay, es prácticamente cero. Y aún así se le pone problema. Ahora, y si hay campaña, por ejemplo, hubo la declaración que sacaron los salmonicultores en Magallanes, y salió Ecocéano y otra más diciendo que entregaban información falsa y que como que hubiera una gran colusión en este tema. Pero nunca en la declaración de Ecocéano fueron precisos a hablar de que estamos discutiendo de materia orgánica, que lo que había en el fondo hermano es materia orgánica. Evitan decir la información como corresponde. Es como cuando los parlamentarios acá y algunos magallánicos firmaron reclamando y diciendo que las tronaduras pulverizaban el carbón.
O sea, hay gente que se atreve a mentir de esa manera, parlamentarios de la República, que firman este tipo de cosas. Yo lo encuentro lamentable. Uno podrá tener una posición, estar de acuerdo con una cosa, con otra, pero lo que encuentro impresentable es que mientan deliberadamente. Y hay gente que en este tipo de cosas no trepida en mentir, en engañar, pensando que con eso está logrando algo correcto. Es un tema muy difícil. Yo por lo menos tengo una posición muy clara. Me interesa el tema del desarrollo, me interesa el tema del medio ambiente, pero me interesa que Chile sea justo. Y vuelvo a retomar lo que dije con anterioridad. Nosotros aportamos hoy día a Chile de manera relevante en patrimonio ambiental. Me gustaría saber, y que los parlamentarios, como el señor Girardi, la señora Allende, Chaguán, me digan cuál es el aporte que hacen sus respectivas regiones que ellos representan al tema medioambiental. Porque no hacen nada. Es bueno criticar para el resto, exigir a otras regiones, castigar a otras regiones, pero en sus respectivas regiones no hacen nada de esto. ¿Por qué no se preocupan ellos de bajar los niveles de contaminación que tiene Santiago? Por ejemplo, Santiago, el señor Girardi. No lo hace. Oye, otro tema que ha sido polémica, ha seguido siendo polémica esta semana, es el famoso proyecto para rebajar las horas de trabajo, ¿no es cierto? Hay una propuesta que va entre las 40 y 41 horas semanales. Ha habido gran polémica porque especialmente los representantes del mundo empresarial, gremial, han dicho, bueno, aquí tiene que haber una discusión técnica, ¿dónde están los estudios? Y quienes han propuesto todas estas cosas dicen, nosotros no tenemos ningún estudio, parece que esto es más bien experiencias de otros países, de legislaciones que no son las chilenas, con otras realidades, con otras capacidades, con otras productividades, etc. A mí personalmente me llama mucho la atención que en un país que está pasando por, no diría que no hay una crisis en Chile, pero con un crecimiento lento, donde todas las señales indican que hay que cuidar bien el trabajo, cuidar lo que tenemos, la inversión, etc., estemos hablando de trabajar menos horas, digamos, en condiciones que es sabido de que en Chile existe un problema de productividad, hay un problema en la educación que incide en forma muy importante en las capacidades que tienen las personas a la hora de ir al mercado laboral, y sin embargo se ha instalado este tema. Francamente, me da la sensación a mí que se hace algo parecido a cuando se quieren instalar estas agendas valóricas, que yo respeto mucho a quienes tienen inquietud sobre temas valóricos, pero sinceramente creo que no son los problemas que afectan a la mayoría de los chilenos. Ni el matrimonio entre homosexuales, ni la adopción, ni el aborto, son temas que interesan y que perjudican o no a la gran masa de la población. La primera prioridad. No son la primera prioridad. Hay que discutirlos, hay que tratarlos, pero discúlpeme, el tema de las pensiones es mucho más prioritario. El tema de la salud, estamos a puerta de una crisis de logística en salud, lo han reconocido los sindicatos, lo ha reconocido todo el mundo, hay una deuda que hoy día es casi inmanejable. Hay hospitales que se están quedando sin suministros porque el Estado no le paga a los proveedores porque se han coludido, porque también hay un mal manejo de ellos, ¿no es cierto? Pero esas cosas son mucho más prioritarias y han venido hace mucho tiempo sin solución. Entonces, cuando a mí me quieren hacer hablar de que en realidad se nos va el país si trabajamos 40 o 41 horas, yo creo que eso desvía la atención. Desvía la atención. No tenemos, por ejemplo, acuerdo con el tema de la ley antiterrorista. ¿Cómo hacer posible de todo lo que ha pasado en la Araucanía, lo que pasó ahora con algunas autoridades que viven en Santiago, que les llegó a los carabineros, que les llegaron bombas, etcétera? ¿Cómo hacer posible que no nos pongamos de acuerdo y que todos los especialistas digan, necesitamos de otras herramientas legales para poder tener un combate más eficiente a ese tipo de acciones violentas? Y no hay acuerdo y no se avanza en eso y estamos todos conversando si tenemos que trabajar 40 o 41 horas. Oye, yo creo que es distraer la atención. Yo creo que sí, que esto es como cuando discutían en la Edad Media cuántos ángeles vivían en la cabeza de un alfiler. Esa era una pelea entre los dominicanos y los franciscanos. Pero mira, hay varias cosas que uno debería tomar. Yo comparto contigo que, en general, las urgencias políticas o de las autoridades deberían ser aquellos temas que objetivamente están apremiando de mayor manera. Yo creo que uno tiene que avanzar en todos los temas, pero objetivamente uno debería tener un nivel de priorización sobre algunas cosas. Pero cuando la política se empieza a hacer por Twitter,
o por Facebook, o por las redes sociales, y un gobierno actúa en función de las redes sociales y del pálpito si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal por las encuestas, las agendas varían considerablemente. Y estamos acá en un escenario que tiene que ver con lo que pasa en Santiago, considerablemente lo que pasa en Santiago. Si uno analiza la situación laboral de la gente en Santiago, me voy a remitir solamente a Santiago, la discusión de las 40 horas es un tema relevante, porque esta es como la discusión de la mina de carbón, no sé si se acuerdan, Lota. Para llegar al punto de explotación de Lota, a los puntos de donde estaba el carbón, tú te demorabas, porque la persona levantaba su farol, ingresaba a la mina, ¿cierto? Y el tipo, eran 3 horas para llegar al frente. Trabajaba 2 horas y volvía 3 horas. Entonces, claro, esas eran las 8 horas de trabajo. El problema que tú tienes en Santiago es que la gente trabaja 8 horas, pero viaja promedio 3 horas para llegar al trabajo. Entonces, la ocupación en la función laboral fluctúa en más de 11 horas. Si tú haces 2 horas de hora extraordinaria, que está permitido por ley, estás haciendo 13 horas diarias de trabajo. Ese es el problema. Cosa que no se da en el resto de Chile. Que mejoren el sistema de transporte. Entonces, yo creo Que que hagan realidad lo que hay que hacer con hay varios, Santiago. Hay otro problema ahí. yo creo que hay varios temas que toca resolver en este tema. Varios temas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas, y me parece razonable, lo primero que se debió haber resuelto hace tiempo es que tú podrías tener entradas diferenciadas. Se habló en algún momento. Nunca se hizo. Y así no cargáis la infraestructura ni tenéis los problemas que tenemos en las horas punta. Por un lado. 2. Nunca hemos en el debate relacionado productividad con empleo. Y también tenemos un ambiente en esta discusión de que hay sectores empresariales que están en la modernidad, son flexibles, tienen claridad de este proceso, como tenemos otras cosas, ver la Piccola Italia, de la relación entre los empresarios y los trabajadores, que es un desastre, que algunos quisieran volver a la etapa de la esclavitud. Entonces, tenemos un cóctel de poca seriedad y aparte de eso, copiamos cosas que pueden ser muy buenas y no tienen efecto. Yo tengo la percepción, por ejemplo, que este tema de las 40 horas no es un tema que va a ser desastroso como lo están presentando, porque fue la misma discusión entre cuando bajamos de las 48 a las 45. Y el efecto en la gran industria no es tan relevante. El problema se va a producir en los efectos de los chiquititos, que es un tema complejo. Que están los chiquititos, estamos hablando de la pyme, no estoy hablando de la mini pyme, pero la pyme va a tener un tema complicado, porque no solamente es el problema del incremento de los trabajadores, la menor cantidad de horas, sino se le está asociando una carga importante que tiene que ver con los temas tributarios, que tienen que ver con el tema de las pagos, las leyes sociales, que se le va a generar un problema. Y no veo que en ningún proyecto se preocupen por lo menos de ese sector, decirle, bueno, ese sector va a tener estas características. No se está tomando en cuenta. El tema de la flexibilización también es un tema que la oposición se niega. Yo creo que hay que hablar derechamente de una parte de la flexibilización. Hoy día las capacidades, las formas de trabajar genera mayor espacio. Yo diría que podrían generar un mejor espacio de productividad. Si a la gente se adecuara a su jornada laboral a tiempos de mejor calidad de trabajo, por decirlo de alguna manera. El tema del trabajo online, el trabajo de la casa, hay fórmulas hoy día de trabajo que podrían mejorar esta situación. Alejandro, pero hay un nivel de desconfianza en la discusión política que es tremenda. Y yo creo que lo que se está produciendo porque se produce, en mi opinión, una chacota, independiente de los detalles, entre 40 y 41 horas. Por eso te digo. Oye, mira, acá veo tenemos una serie de problemas, porque cuando hablamos de 40 horas, ¿por qué no hablamos de 35? Si es por ofrezcamos bien. Pero este tema, volvemos, populismo y cantinfleo. Acá, hacer esto para que yo suba en la encuesta, hacer esto para que voten por mí. El otro día, los que presentaron el proyecto le preguntaron, bueno, ¿y ustedes tienen estudios del efecto de esto en la economía? No tenemos nada. No. Entonces, esto está claramente que es para caer simpático. El problema que tenemos en Santiago es otro. No puede vivir la mitad de Chile en una ciudad.
Esto es irracional. Alguien tiene que poner orden. Hay que bajar los impuestos a cero, hacer una regla de 3 de Santiago a Puerto Toro, que termine el impuesto cero, ir a aumentar, y subir los impuestos en Santiago. No podemos estar ocupando tierras fértiles en construir edificios. Esa cuestión es irracional. Esa cuestión hay que cortarla, pero como tenemos la mitad de los votos allá, nadie quiere ponerle el cascabel al gato. ¿Cuánto contamina Santiago? Así es. Hagamos una pausa. Hagamos una muy breve pausa y enseguida volvemos a Diálogo Sur. Espérenos. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Mantén tus artefactos a gas en buen estado. Si una llama de gas tiene puntas amarillas, tu artefacto no funciona bien. Hazlo revisar. Una mantención periódica de tus artefactos a gas te asegurará su buen funcionamiento. Gasco Magallanes, calor natural. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Cuida los ductos de evacuación de gases. Los ductos de evacuación de gases deben estar en buen estado y correctamente instalados. Jamás modifique un ducto. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador autorizado. Gasco Magallanes, calor natural. Bueno, y continúa la polémica y las distintas visiones en relación a la construcción de un paso a nivel en la intersección de Avenida Frey con Avenida Carlos Ibáñez del Campo. Hay un proyecto que ya incluso está en proceso de licitación por parte del Ministerio de Obras Públicas, del orden de los 27.000 millones de pesos, y prácticamente no se encuentra nadie dentro de las autoridades y de los especialistas locales que adhieran a este proyecto, ya sea por los montos o por la solución técnica. Incluso el mismo alcalde se ha enfrascado con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se ha enfrascado con una polémica con el exintendente Jorge Flies. El alcalde dice que le extraña que las autoridades anteriores no hayan dicho que este proyecto no era viable y que no era conveniente para la región. Y Jorge Flies le dice, ya está bueno, ha pasado 2 años de este gobierno de echarle la culpa a los gobiernos anteriores. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Mira, yo creo que mal de mucho consuelo de tonto. Acá el alcalde tiene que tomar una posición y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con el paso sobre nivel. Mira, si el gobierno anterior metió las patas, bueno, pero corrijamos el error. La pregunta es, ¿las autoridades de ahora están dispuestas a corregir el error? ¿Están dispuestos a corregir el error de gastarnos? El hospital de Magallanes costó 50.000 millones y nosotros nos queremos gastar 26.000 millones y fracción. Nos queremos gastar esa plata en solucionar un problema de un cruce de calle. Medio hospital para solucionar un problema de un cruce de calle, que tiene soluciones de 5.000 millones con 6.000 millones con una rotonda, o poner reductores de velocidad
y arreglar el diseño actual, que el diseño actual también lo hicieron expertos en Santiago, que según los camiones no pueden doblar. Entonces a mí no me da ninguna garantía esto, y lo encuentro raro que nos gastemos esa cantidad de plata, para mí es súper extraño, y más encima hay algunas autoridades que salen diciendo, no, es que Gallego tiene un paso sobre nivel. Sí, pero el paso sobre nivel de Río Gallego tiene 100 metros, este tiene 300, 100 metros de largo en un terreno que no es arena, que no hincaron pilote a 40 metros, 1000 pilotes a 40 metros de profundidad, ¿ah? Y costó 6.000 millones de pesos. ¿No? Eso costó el de Gallego. Entonces acá nos queremos gastar 25.000 millones. 27.000. 27.000 millones nos queremos gastar en solucionar un problema de un cruce de calle. O yo estoy mal, o los otros están mal, pero yo lo encuentro irracional. Y después decimos que no tenemos tema, el hospital se quedó chico, que hay que ampliarlo, que no hay viviendas para la gente, no se construyen casas, las casas están saliendo como 100 millones. O sea, todo está arreglado, todo está inflado, y yo ya estoy empezando a pensar mal. Pues. La verdad que es un chiste seguir discutiendo un tema que a ojos de cualquier persona con sentido común es irracional hacer. Yo tengo la impresión que lo peor de todo es que Obras Públicas lo va a hacer, ¿no? Y eso hace que a la larga lo que pensemos en la región a nadie le interese. Eso lo encuentro lamentable, muy lamentable. Si es por gastar, porque la plata no se vaya a otro lado, y es por gastar, ese ha sido muchas veces parte de cómo se entiende la gestión de gobierno. Y eso le hace daño en general a la región, a la gente, a las personas, porque se gasta plata en cosas que no tienen ningún sentido de racionalidad. Y es lamentable. Debates de esta naturaleza que deberían ser cosas de simple sentido común no se hacen. Dijeron por ahí que hay 18 alternativas que evaluar, me gustaría verlas, que hizo Obras Públicas. ¿Y dónde lo hicieron? Tal vez Mundo Mágico o Alicia en el País de la Maravilla, pero la verdad que el nivel de información falsa, las cosas que se hablan, es vergonzoso. Mira, si ahí se puede hacer una solución súper simple. Una gran rotonda de unos 150 metros que se incluya un poco en el pantano y agrandar todo este humedal al centro de la rotonda, cosa tú que integras la naturaleza con la modernidad. Y puede quedar algo simpático. ¿La rotonda qué hace? Te frena la velocidad y te genera la distribución. Hace dos cosas, hace el efecto de lomo toro y hace el efecto de semáforo. Por lo tanto, en Europa está lleno de rotondas para solucionar estos problemas. Es decir, si acá no hay que ser un genio, alguien páguele un viaje a Europa y recorra Europa para que aprenda un poco y vuelva. Bro. No, tal vez van como a Surinam y van a salir con un decreto especial y alguna cosa rara. Entonces la verdad que en el CORE se firmó una carta en la que lo firmaron los 12 consejeros regionales para el presidente de la República diciendo que esto era una locura. 12 nomás. Los 14. Ah, ya. Los 14 consejeros y los concejales tengo entendido también. No sé si los concejales lo hicieron, pero la idea es que ojalá lo hagan. Tengo entendido que no todos están de acuerdo, que algunos andan cantinfleando todavía, pero que aterricen un poco. Así que, pero esto es irracional. O sea, si queremos tirar plata, tirémoslo en otro lado, pero hagamos el camino a Cabo Frog, el camino a Puerto William. Hay un montón de necesidades que no solo vayas a arreglar el problema, sino que de paso vas a generar nuevas oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Hay un montón de cosas para hacer y gastarnos la plata. Miren, y hay un tema, hay una persona que hizo un cálculo, en la costanera hay más accidentes mortales históricos que en el cruce de la muerte. Y el cruce de la muerte es una cosa sencilla. ¿Por qué pasa? Pasa porque se llega sobre 100 kilómetros por hora al cruce. Nadie baja la velocidad ni ponen reductores y ponen algo para... Tú bajas la velocidad y ese problema se termina casi inmediatamente. Y le arreglan la curva para que los camiones no pasen sobre el bandejón central. Que, no sé, parece que el que diseñó eso jugaba con autitos Matchbox, ¿no? Entonces... Muy bien, esto fue Diálogo Sur esta semana. Como siempre, muy interesante el análisis y la conversación de estos temas que nos afectan aquí a Magallanes. Muchas gracias. Por nada, seguiremos por este mismo canal. Así es, nos vemos la próxima semana a través de Canal 26 de TV Red, nuestras redes sociales también. Muchas gracias.